Bueno, para esta sesión, estimados colegas, estaba invitado el ministro de Hacienda, la directora de Presupuesto y los 3 comandantes y jefes. Nos confirmó la ministra de Defensa, se excusó con tiempo y iba a venir el encargado de presupuesto o el director de presupuesto del Ministerio de Defensa, y venían los 3 generales también a cargo del presupuesto de las distintas ramas del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada. Pero lamentablemente ayer a las 7:30 de la tarde se excusó el ministro de Hacienda y la directora de presupuesto de venir, lo cual nos impidió cambiar agenda o poder efectivamente modificar la agenda, y por tanto yo lamento que el ministro de Hacienda no haya podido asistir. Entiendo que él está con hartas ocupaciones, pero nos podría haber dicho un poquito antes, ¿no? Para ver efectivamente, como acabo de decir, poder modificar la agenda, toda vez que lo que conversamos en la Fuerza Aérea y con el comandante jefe de la Fuerza Aérea, y lo hemos conversado también con el comandante jefe del Ejército, tenemos un problema en las remuneraciones de la suboficialidad, sobre todo de ingresos, que era el tema que queríamos discutir, porque hoy día el propio comandante jefe de la Fuerza Aérea nos ha planteado que tenemos un problema en los ingresos, y si efectivamente esto se agudiza, vamos a tener graves problemas en los próximos años. Y una de las variables, que también lo hemos conversado y lo conversamos ese día con la ministra de Defensa, una de las variables dice relación con efectivamente la baja remuneración con que cuentan los aspirantes a suboficiales en el momento de ingresar. Entonces la discusión iba a ser esa, pero lamentablemente no la vamos a poder dar hoy día. Espero que la podamos dar posteriormente. No está el diputado Brito, pero yo he conversado con el diputado Brito, seguramente lo reafirmaremos después cuando vuelva, que como él va a estar en la subcomisión de discusión en materia de presupuesto, en la subcomisión de Fuerzas Armadas, él va a hacer este planteamiento. Así que, dicho eso, antes de comenzar, dejo la cuenta al señor secretario. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Proyecto iniciado moción de los diputados señores Carter, Lavé, Leal y Moreira, y de la diputada señora Bravo, doña Marta, y Pérez, doña Marlene, que modifica diversos cuerpos legales para permitir al personal en retiro de las Fuerzas Armadas prestar servicios en Carabineros de Chile. Comunicación del Gabinete del Ministro de Hacienda, por el cual excusa su participación en la presente sesión por razones de agenda. Comunicación del Gabinete de la Directora de Presupuestos, a través del cual excusa su participación en la presente sesión por razones de agenda. Oficio de la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, mediante el cual informa planes, políticas y acciones destinados a fortalecer la ciberseguridad correspondiente al segundo trimestre de Ley de Presupuestos 2022. Oficio de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, mediante el cual informa respecto de gastos efectuados en cursos, pasantías u otras actividades de carácter formativo del personal de las Fuerzas Armadas en el exterior, su fundamento, utilidad y el detalle de todos los costos asociados, segundo trimestre 2022, Ley de Presupuestos. Oficio de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, por el cual informa la ejecución presupuestaria del segundo trimestre del Ministerio de Defensa Nacional, Ley de Presupuestos 2022. Finalmente, un oficio del Subsecretario para las Fuerzas Armadas, a través del cual informa la situación del personal administrativo, profesional y civil del Ministerio de Defensa Nacional, segundo trimestre, Ley de Presupuestos 2022. Eso es todo, presidente. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Muy bien. Ofrezco la palabra por varios. Diputado Hirsch. Gracias, presidente. En primer lugar, saludarlo a usted y a todos los miembros de la comisión. Quería solicitarle o reiterarle, porque veo que ha ingresado también algún otro proyecto. Yo entiendo que usted había decidido poner en tabla, en primer lugar, el proyecto suyo y de otros diputados respecto a policía, de una suerte de policía militar. Quiero volver a solicitar la posibilidad, tal vez que podamos ir viendo en paralelo
dos proyectos, como están haciendo muchas de las otras comisiones, y solicitar nuevamente que podamos iniciar la tramitación del proyecto que hemos presentado ya en el periodo anterior, junto con la actual ministra de Defensa, el proyecto que regula los PAF, los patrimonios de afectación fiscal, tema que hemos conversado además con la ministra y con los subsecretarios, y hay un interés en que efectivamente podamos avanzar al respecto, puesto que tiene que ver con todo el programa de vivienda también del gobierno, que es prioritario. Por tanto, que usted evalúe, presidente, la posibilidad de que podamos en paralelo ir avanzando con ambos proyectos e incluso si fueran necesarias sesiones adicionales, porque, bueno, creo que ambos son muy relevantes para las materias propias de nuestra comisión. Gracias, presidente. Gracias, diputado Hirsch. Mire, posteriormente, después del punto varios, le voy a informar hoy día la tabla y ahí veremos la propuesta suya. Diputado Becker. Estoy dando la palabra. Presidente, muchas gracias. Saludar a todos los miembros de la comisión, a nuestro secretario y secretaria. Tengo una solicitud aquí para poner en tabla en la Comisión de Defensa el proyecto de ley para fortalecer y modernizar el sistema de inteligencia del Estado. Estimado presidente, el 13 de noviembre del 2018 el Ejecutivo presentó ante el Senado el proyecto de ley Fortalecer y modernizar el sistema de inteligencia del Estado, boletín 12.234-02. El objetivo de esta iniciativa era fortalecer y modernizarlo mediante modificaciones a la ley 19.974 del 2004, que creó dicho sistema en la Agencia Nacional de Inteligencia, ANI. A la fecha, este proyecto aún se encuentra en segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados, específicamente en esta comisión, a pesar de las 5 urgencias simples y 51 urgencias suma y 10 urgencias de discusión inmediata que se han puesto desde su ingreso. Esto es por la vera secretaria que me lo explique, porque no lo estoy leyendo pero no entiendo nada. Los hechos de violencia y aumento de los delitos asociados al narcotráfico o crimen organizado han dejado en evidencia las fallas y vulnerabilidades de la inteligencia en nuestro país. No podemos seguir esperando la modernización de la ley 19.974 y seguir argumentando como sociedad que nuestra institucionalidad no cuenta con las herramientas necesarias para tener un sistema moderno y efectivo de inteligencia que otorgue mayor seguridad interna y externa para el país. En la cuenta pública realizada el 1 de junio del 2022, el señor presidente de la República, don Gabriel Boric, señaló: para combatir el crimen organizado en septiembre de este año presentaremos las indicaciones que formularán el proyecto de ley que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado. Cierro comillas. Teniendo en cuenta el actual contexto político y social que está viviendo Chile, no podemos seguir esperando que el presidente decida enviar la indicación al proyecto sigue durmiendo en el Congreso Nacional. Hoy más que nunca se hace urgente disponer de un sistema de inteligencia moderno, funcional, que permita la recopilación, sistematización y análisis de la información para anticiparnos a los conflictos internos como externos, prevenirlos y controlarlos y neutralizar oportunamente. Por lo anterior, estimado presidente, solicito poner en tabla en esta comisión para su discusión y tramitación el proyecto de ley que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado, boletín 12.234-02. Aquí hay una serie de antecedentes que quiero dejar en su poder, estimado presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Becker. Igual que con el diputado Hirsch, al final, después de puntos varios, yo le voy a entregar una calendarización de cómo vamos a tratar los proyectos adelante. Diputado Undurraga, en punto varios. Muchas gracias, presidente. Saludar a nuestros colegas que se encuentran vía telemática y a los que están aquí presentes. Tengo 2 puntos varios, presidente. Afortunadamente, además, tenemos la presencia de la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores acá, de nuestra Cámara, porque el primer punto vario tiene relación con la denuncia hecha por la Cancillería Argentina, que entre el 27 y 28 de julio 5 unidades de vuelo provenientes de Chile habrían hecho uso irregular del espacio aéreo nacional sin contar con los permisos correspondientes. Lamentablemente, ese mismo día, a las 23 horas, la Cancillería de Chile
replica el mismo Twitter en el mismo tenor, avalando esta situación en circunstancias que la ministra de Defensa el día 3 de agosto habría señalado en un punto de prensa en La Moneda que no hay ningún avión chileno militar o civil con algún sobrevuelo sin autorización por cielo argentino. Esto es lo más parecido al tema de la hora, si se adelanta o se atrasa, y si nos levantamos más temprano nos acostamos más tarde. Honestamente creo que deberíamos oficiar a la señora ministra de Defensa, a quien no me cabe ninguna duda que su información es la correcta, pero de todas formas estos AGAF, que no solamente tienen que ver con vuelos en cielo nacional, sino aparentemente, y digo aparentemente porque no lo tenemos corroborado, habrían afectado en algún punto el cielo argentino, poniendo en riesgo la soberanía del país, y la Cancillería avalando esa situación a través de un Twitter que después tuvo que borrar. Me gustaría que al menos nosotros tuviéramos algún grado de claridad en relación a ese tema. No sé si sea vía oficio o citando a la propia ministra, digamos, a conversar en la próxima reunión que tengamos acá en relación a este tema, la ministra de Defensa. Y el segundo punto tiene que ver con gastos y uso de recursos del Estado, y no tienen que ver, y lo reitero de inmediato porque no quiero generar una polémica en relación a esto, a la militancia de la persona que yo voy a consultar para que se le envíe un oficio. Se trata del subsecretario de las Fuerzas Armadas, quien, según información de un medio digital, habría aumentado el gasto a 31 millones de pesos mensuales en la contratación de 11 asesores, en circunstancias que el ex subsecretario del periodo anterior, don Alfonso Vargas, cancelaba solo 19 millones de pesos a sus asesores. Hasta aquí que yo entiendo, digamos, no había un reajuste tan violento en el sueldo de nadie, ni de ningún chileno y menos de funcionarios, por lo cual me gustaría que oficiáramos a la ministra para que pudiese desglosar y cuáles son las funciones de estos 11 asesores que además en apariencia, y no me es motivo de escándalo, serían en su gran mayoría militantes del mismo partido del subsecretario, o sea, vale decir del Partido Comunista. Lo pongo en el tapete porque creo que es importante, digamos, que no solamente nosotros vengamos acá a comentar leyes o solicitar tramitación de las mismas, sino que también tenemos que tener claridad, sobre todo además porque el punto por el cual había sido citada esta sesión, que era para ver el presupuesto de las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa. Y desde ese punto de vista, así que en asesores estamos prácticamente doblando el presupuesto en número, a lo mejor, y en monto. Bueno, me gustaría al menos saber, y creo que tengo el legítimo, y tenemos todo el legítimo derecho a saber en qué se están ocupando los recursos y cuáles son las funciones que están realizando estos asesores de este subsecretario. Gracias, presidente. Diputada Hertz. Gracias, presidente. A ver, a través suyo, respecto al que señaló el diputado Undurraga, nosotros hoy en la Comisión de Relaciones Exteriores invitamos a la ministra de Defensa para que esclareciera con mayor precisión incluso que lo que lo ha hecho a través del comunicado. Y respecto a la Cancillería, efectivamente hubo una gaffe, porque ellos reprodujeron el tuit de la Cancillería argentina, no es que lo hayan avalado, sino que la verdad es que lo reprodujeron por error. Bueno, la Cancillería sacó un comunicado ese mismo día, un comunicado, no sé si se los leo, pero fue
dice la canciller Antonia Urrejola, perdonan un poco que lo haga lento porque no veo bien, porque No se preocupe, Ya. bien, tranquila. Bueno, Brito. no, mejor el joven Brito que lo lea porque ahí Gracias. está. Dice así. Muy bien. Ya, ahorita, léalo bien. Confíen, serán más felices. La canciller Antonio Urrejola se reunió ayer con su par argentino, el canciller Santiago Cafeiro, en los márgenes de la ceremonia de la transmisión del mando presidencial en Colombia para abordar temas de la agenda regional y bilateral y continuar profundizando el trabajo conjunto en áreas de mutuo interés que requieren atención urgente, como la crisis migratoria, la integración física, energética y digital y la próxima reunión de CELAC que se realizará en Argentina. En este contexto, se conversó sobre la preocupación expresada por Argentina relativa al supuesto ingreso no autorizado de 5 unidades de vuelo al espacio aéreo argentino provenientes desde el sudoeste y sobre la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur entre los días 27 y 30 de julio. Hechas las indagaciones preliminares pertinentes, Chile informó no contar con antecedentes que avalen la ocurrencia de este hecho. Con todo, ambos ministros acordaron continuar cooperando para esclarecer la situación descrita por Argentina. Ambas cancilleres expresaron que Argentina y Chile reiteran su voluntad de acrecentar la confianza mutua y ratificaron que en las próximas reuniones se seguirá avanzando en el fortalecimiento de medidas que afiancen el carácter estratégico de nuestra relación bilateral. Gracias, diputado. Ese es el comunicado que sacó la Cancillería en relación con el tema de los supuestos vuelos que se verían. Enseguida, respecto a los puntos de la tabla, simplemente, presidente, señalar que también nosotros estábamos discutiendo y quedó stand-by la reforma del Código de Justicia Militar, que es bien importante, que es un proyecto que está hace tiempo, que quería también que lo tomáramos en cuenta para reanudar la discusión. Gracias, presidente. Diputado Brito, sobre el punto. Gracias, presidente. En relación a la polémica que ha surgido a raíz de los comunicados de Cancillería, yo creo que es muy importante tener presente que cuando nos referimos a este tema acá, cualquier interpretación que realicemos contraria a los intereses de nuestro país puede ser utilizado por la contraparte. Son temas de Estado. Yo creo que nosotros no podemos hacer eco de lo que dice Cancillería Argentina. Sí creo que podemos hacer eco de lo que dice nuestro propio Ministerio de Defensa en cuanto a que no existe evidencia de que puedan haber partido naves chilenas o desde Chile y hayan vulnerado el espacio aéreo argentino. Chile tiene pleno control del espacio aéreo, especialmente en la frontera con Argentina y especialmente en la zona sur, con todo un sistema de radares. En consecuencia, las hipótesis de estas naves, porque tampoco pongo en duda lo que dice Argentina, que es que habrían ingresado por el sudoeste de las provincias del sur 5 aeronaves. Lo que sí podríamos decir es que en la eventualidad de que esos hechos ocurrieron, no son aeronaves chilenas, ni tampoco que hayan provenido de nuestro país. Yo creo que es muy importante respaldar lo que ha manifestado el Ministerio de Defensa, y si es que hay alguna diligencia que realizar, yo siento que se deberían orientar hacia la Cancillería, en el sentido de que, por lo que se ha expuesto, habría habido una comunicación equivocada, de la cual borraron de la plataforma, creo que era Twitter, que habían retuiteado un tuit de la Cancillería Argentina. Eso es, presidente, en relación a ese punto. Y en relación a los proyectos de ley, también, al igual que la diputada Carmen Hertz, considero que es importantísimo poder darle trámite a el proyecto de ley que modifica la competencia de la justicia militar, excluyendo de esta los delitos comunes. Diputado Brito, sobre el punto, diputado Undurraga, pues. Gracias, presidente. Concuerdo plena y absolutamente con lo declarado por el diputado Brito y agradezco por su intermedio, presidente, las aclaraciones que hace la diputada Hertz, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores. Pero creo que nosotros al menos nos merecemos una conversación con la ministra en términos personales en relación a esta situación, que no me cabe ninguna duda que lo que ella declaró es lo correcto. No estoy poniendo en duda aquello. Y agradecería por su intermedio, presidente, al menos
hacerle ver a través de la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, que tenemos honor de compartir esta misma comisión, nuestra preocupación a la Cancillería, porque nosotros mismos como país hemos utilizado declaraciones, recortes de prensa, incluso de Twitter, en defensa de nuestros propios intereses. Y me parece que entregarle el Twitter a una persona que se hace eco, quien sea aquella, que se hace eco de un mensaje de la Cancillería argentina, me parece que es muy gravoso para el país, o podría llegar a ser muy grave para el país. Y desde ese punto de vista, las comisiones de Relaciones Exteriores y las comisiones de Defensa son comisiones de Estado, y son comisiones que velan por la seguridad y las relaciones con nuestros vecinos, sobre todo el Ministerio de Defensa, y desde ese punto de vista me parece pertinente, y por eso lo pongo a debate, a discusión acá, que se hace necesario no solamente quedarse conforme, que por cierto lo hago, con las declaraciones leídas por la señora presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, de la Canciller o de la Cancillería, pero me gustaría cerrar el círculo con una conversación con la ministra de Defensa. Sobre el punto. De hecho, quiero respaldar lo dicho por mi honorable colega, el diputado Brito, quien planteó que nosotros debemos creerle a nuestros ministerios cuando hablan. Y es por eso que a mí me preocupa muchísimo la declaración de la Canciller, cuando plantea lo siguiente, cito: hay un fallo de La Haya que le da la razón a Chile. Es un tema que los bolivianos en su propia constitución establecen su aspiración de tener derecho al mar. Me parece que es una aspiración legítima, que hay un fallo y Chile es respetuoso del fallo. Chile es respetuoso del fallo, pero al mismo tiempo somos respetuosos de una aspiración legítima. Desde el punto de vista de lo que es el potencial de conflicto que lleva en sí misma esta declaración, a mí me encantaría que nosotros oficiásemos a la Cancillería para que nos explique claramente qué entiende por legítimo. Muchas gracias. Diputado Kaiser, primero resolvamos el tema que nos ha planteado el diputado Undurraga, y si les parece, a ver, tenemos, yo, respecto a lo primero, yo preferiría oficiar a la ministra de Defensa, si les parece. La ministra de Defensa ha tenido toda la voluntad siempre de reunirse con nosotros, pero la verdad que está con varios temas, y preferiría oficiar y que ella nos responda oficialmente lo que ocurrió en esta situación, si les parece. ¿Me parece? Bueno, eso, acordado. Ya. Sobre lo segundo, los gastos en recursos militares, también oficiar al subsecretario de la Fuerza Armada para que nos explique el aumento en el gasto, las funciones de los 11 asesores y los productos de esto. ¿Les parece? Acordado. Listo. Ya, y respecto ahora, luego vamos a ver el tema de los proyectos, ¿ya? Sí, sí. Por eso, estoy de acuerdo, pero claro, pero pues, efectivamente, puede que no sea así, y ahí el subsecretario nos va a señalar efectivamente qué es lo efectivo y qué no. Ya, y después vamos a ver el tema de los proyectos una vez que terminemos los puntos varios. ¿Les parece? Ahora sí, diputado Kaiser. Yo quería solicitarle, señor presidente, que oficiemos al Ministerio de Relaciones Exteriores para que nos explique exactamente qué entienden bajo aspiración legítima boliviana de llegar al mar, puesto que esto tiene implicancias también para la defensa de Chile. ¿Les parece? Bueno, pero a ver, ¿les parece? Me parece legítimo lo que plantea el diputado Kaiser de oficiar al... Bueno, ¿les parece? A ver, tenemos dos alternativas, entonces. O citar a la ministra Urrejola, o efectivamente que nos a través de un oficio nos explique a qué se refiere con las legítimas aspiraciones de Bolivia al mar, ¿ya? Esas son las dos alternativas. Primero, sí, diputado Hirsch. Gracias. No, solo quiero dejar claro que existe una tercera alternativa que la utilizamos en el Congreso permanentemente, que son los oficios individuales que manda un diputado o diputada. No todos los oficios tienen que ser enviados por una comisión completa.
el 90 y tanto % de los oficios son enviados. Entonces, por su intermedio, presidente, si el diputado Kaiser o cualquier otro diputado tiene una duda, todos los días nosotros oficiamos. Entonces, él puede oficiar a la ministra correspondiente para hacerle la consulta. Pero yo creo que no podemos siempre nosotros hacer todos los oficios como comisión, no es algo que corresponda. Lo normal es que cada diputado o diputada está permanentemente oficiando a los ministerios porque es la facultad que tenemos individualmente también. Eso, presidente. Entonces, es una opción que está siempre presente y siempre vigente. Diputado Kaiser. Muchísimas gracias, presidente. Yo tengo absolutamente claro que los diputados individualmente podemos oficiar en este tipo de materias, pero también es importante que como comisión demos una señal política en esta materia, y la señal política tiene que ver con exigir como grupo parlamentario una cierta transparencia respecto de temas tan delicados como son los que estamos tratando, y digo muy delicados porque en un futuro pueden complicarnos mucho la existencia y pueden costarnos conflictos que podemos o deseamos evitar. Bueno, diputado Hirsch, efectivamente cada diputado puede enviar los oficios que estime conveniente. Desde esta comisión no creo que hayamos enviado tantos oficios, y además prerrogativa también, como digo, de esta comisión los diputados pueden solicitarlo, ¿no? Y en ese sentido, si les parece, a ver, vamos primero a ver si efectivamente invitamos a la ministra o oficiamos. Oficiamos. Bueno, oficiamos, ya. Y ahora, ¿están de acuerdo oficiar a la ministra para que explique a qué se refiere efectivamente? ¿Hay acuerdo o entramos o votamos? Precisamente por lo que usted está señalando y el diputado Kaiser también señaló, y que esto podemos remontarlo a la historia incluso en nuestros desencuentros limítrofes con Perú a través de notas enviadas por cancilleres de la época, como el canciller don Horacio Walker en su minuto, es que a lo mejor me gustaría más una conversación verbal que por escrito. Lo escrito queda siempre y de repente no necesariamente puede ser tan satisfactorio. Ahora, dicho lo anterior, yo me someto a la voluntad de la mayoría. Pregunto nuevamente. ¿Invitamos a la ministra o oficiamos? Yo creo que es mejor llegar a acuerdo en estos temas. ¿Para qué vamos? Diputada Flores. Al igual que los colegas que me precedieron en la palabra, creo que por cierto sería interesante, dada además nuestra escasa tabla de tramitación de proyectos que estamos teniendo hasta el minuto, poder recibir a la ministra de Relaciones Exteriores que nos acompañe. No creo que sea más de media hora o el tiempo que sea necesario para poder conversar con ella sobre estos hechos. Creo que es relevante igualmente su opinión, porque además es un ministerio estratégico en la relación, por cierto, con el Ministerio de Defensa. Por último, si no hay acuerdo, podríamos someterlo a votación, señor presidente, pero concuerdo con los colegas de que es mejor que nos pueda acompañar presencialmente. Estamos llenándonos, la verdad, que de oficio, y si tenemos la posibilidad de parlamentar con las ministras, cuanto mejor. Gracias, presidente. Después diputado. Sí, perfecto. Presidente, yo creo que en las comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa, efectivamente nosotros debemos abordar los temas que nos conciernen, y en este hecho está la fiscalización. Respecto a este punto de lo dicho por la ministra Urrejola hace ya bastante tiempo, quiero señalar que en la Comisión de Relaciones Exteriores la ministra fue muy clara en señalar, muy clara, que no existe ninguna pretensión boliviana que a nosotros nos empece. Ninguna, fue clarísima, porque se lo preguntó incluso a través suyo por el diputado Moreira. ¿Se recuerda, diputado Moreira, que usted le pidió esa precisión? Bueno, y que siempre lo usan, digamos, los diputados de Bolivia, esto de la Constitución, porque lo estoy viendo. Y lo dijo, como digo, claramente, que no hay ningún tema marítimo pendiente. Entonces, la verdad es que yo pido que seamos serios.
en este momento lo que se está y lo que se puso en la agenda y en la conversación con Arce en el encuentro de la toma de posesión de Petro en Colombia es la hoja de ruta que, ¿no es cierto?, implementó el gobierno de Piñera como una hoja de ruta en la cual evidentemente el tema marítimo no está, es una hoja de ruta de cooperación con Bolivia, en eso estamos. Entonces yo de verdad creo que está bien que nosotros oficiemos, yo no me pondría no me pondría al oficio, pero no citar a la ministra, invitar a la ministra para esto que fue dicho hace mucho tiempo, que ya lo aclaró en la Comisión de Relaciones Exteriores, porque de verdad creo que tenemos en ambas comisiones, como bien lo dijo a través suyo el diputado Undurraga, son temas de Estado. Entonces creo que tenemos que, por favor, ponernos a la altura de eso y no hacer perder el tiempo a la ministra para que vuelva a decir lo mismo de siempre. ¿Alguien le puede caber en realmente la duda de que nuestra canciller, una canciller extraordinariamente preparada, profesionalmente, de verdad, de excelencia, no, por favor, que pueda creer que la aspiración marítima de Bolivia es legítima y que hay un tema marítimo pendiente con Bolivia? ¿Cree alguien de verdad en su foro interno algo así respecto a nuestra canciller? Me parece que no. Gracias, presidente. Diputado Hirsch. Mire, justamente por ser nuestra comisión preocupada de temas de Estado, yo creo que hay que ser muy cuidadoso. También puede ser utilizado por otros el que se cite o se invite a la ministra de Relaciones Exteriores para preguntarle sobre, es decir, no escalemos algo. Pero quiero agregar lo siguiente, presidente. La declaración de la ministra fue hecha en abril de este año, a mayo, a junio, a julio, a agosto, hace 4 meses. Hace 4 meses, primera cuestión. Segunda cuestión, la frase completa, y me voy a permitir leerla, es: hay un fallo de La Haya que le da la razón a Chile. Es un tema que los bolivianos en su propia constitución establecen su aspiración de tener derecho al mar. Me parece que es una aspiración legítima, pero hay un fallo y Chile es respetuoso del fallo. Esa es una segunda cuestión. Y la tercera cuestión es que al respecto ya hay una diputada, la diputada Francesca Muñoz de Renovación Nacional, que ofició exactamente respecto a este tema. Entonces, a mí me parece que, por un lado, hay una diputada que ha oficiado exactamente la pregunta que queremos hacer. En segundo lugar, creo que no es una buena señal para justamente los intereses de nuestro país que aparezcamos como Comisión de Defensa invitando, citando o oficiando a la ministra. Creo que hay que pensarlo bien. Yo pediría que no se haga un punto político de esto. Evidentemente, la ministra nunca ha planteado esto. Podemos algunos diputados y diputadas tener distintas opiniones al respecto, que son legítimas por lo demás, pero la ministra me parece que tenía una postura tremendamente clara e insisto, esta es una declaración hecha en abril y hay que leerla completa. Yo la acabo de leer, en comillas, precisamente como fue dicha. Por lo tanto, yo creo, presidente, que estando aclarado por la ministra y además existiendo un oficio de una colega nuestra de la Comisión de Relaciones Exteriores, tenemos ahí, vamos a tener ahí la respuesta, sé que no la he dado ya, vamos a tener ahí la respuesta de la ministra. Eso, presidente, gracias. Diputado Kaiser. Para corregir, señor presidente, nosotros no tenemos relaciones diplomáticas con Bolivia en razón de que ellos reclaman mar. O sea, por favor, no tenemos embajada en razón de eso. El segundo punto, bueno, el tema de la Constitución ya fue mencionado. Respecto del oficio despachado por la diputada Muñoz, nosotros no tenemos la obligación de delegar nuestras facultades en otros parlamentarios. Y por último, si nosotros quisiésemos hacer un punto político de esto, podríamos haber pedido la condena por parte de esta comisión o de otras comisiones o incluso de la sala respecto de las declaraciones de la ministra, que son gravísimas. Y son gravísimas en razón de que reconoce legitimidad en un punto en el cual Chile no reconoce legitimidad alguna a Bolivia por reclamos de salida al mar. Nosotros no reconocemos tener ningún tema pendiente con Bolivia. Es decir, que tampoco reconocemos tener su legitimidad para reclamo alguno. Y esa es la razón por la cual tenemos nuestras relaciones diplomáticas cortadas. Entonces,
esto no es un punto político, esto es, en el mejor de los casos, es una conversación amigable para que no se repitan errores que nos pueden costar caro en el futuro. Muchas gracias, señor presidente. Yo les quisiera pedir un acuerdo, porque en este tema, diputado Undurraga. De forma, yo le pediría, por su intermedio, a la diputada Hertz que retirara las aseveraciones de poco serio en esta conversación, porque la verdad es que esta conversación ha sido lo más seria que hay y muy respetuosa, y nadie pretende, y por lo menos yo no pretendo, de hecho conozco a la canciller, poner en duda ni su honorabilidad ni su capacidad. Estamos hablando de acciones que han sucedido lamentablemente en una repartición que ella es la responsable y declaraciones que son de ella misma. No, si aquí vamos a tener que relacionarnos entre serios y poco serios, creo que eso no contribuye al ánimo, al buen ánimo de entendimiento que deberíamos tener en esta comisión. A todos los diputados y diputadas que evitáramos los adjetivos, que nos ubicáramos en lo que estamos discutiendo, y lo otro, que mantengamos siempre el buen clima, porque además, si bien estamos en una cámara política, tenemos además distintas opiniones, pero tratemos siempre de mantener el buen espíritu en esta comisión. Yo les quisiera hacer una propuesta respecto de la canciller. Es que nosotros le oficiemos a la canciller, y si no quedamos conforme con la respuesta de la canciller, ahí le pedimos a la canciller a conversar con ella. ¿Les parece? ¿Me dan el acuerdo? Diputada Flores, denme el acuerdo. Ya, gracias. Ya, estamos de acuerdo. Listo. Ya, ahora, puntos varios. ¿Alguien más en puntos varios? Y ay, por favor, diputada, qué bueno que usted... Ya, se lo agradezco mucho. Le agradezco el gesto. Ya. Muy bien. A ver, ya. Ahora, a puntos varios, diputado Francisco Pulgar. Gracias, presidente. Quería proponer en este caso a la comisión, por su intermedio, sesionar en el Instituto Geográfico Militar, aprovechando su centenario. El Instituto Geográfico Militar, creado el 29 de agosto de 1922, es un apoyo estratégico al Estado de Chile. Y digamos, ya me entrevisté con el coronel Lautaro Rivas y se sentiría honrado de recibir a esta comisión en el instituto para, digamos, sesionar allá. Así que lo dejo planteado, presidente. Pero entonces les propongo lo siguiente. Tenemos que avanzar en la agenda legislativa, les propongo, pero creo que es importante que con el secretario busquemos una fecha y realicemos una sesión extraordinaria en el Instituto Geográfico Militar, si les parece. Sí, yo lo sé, pero esos no son extraordinarias. Esos son parte de la agenda y son sesiones, vamos a sesionar, pero en esta buscar una fecha para sesionar de forma extraordinaria, para los diputados que puedan asistir. ¿Puede ser? ¿Les parece? Y buscamos nosotros una fecha, no estoy diciendo que sea los próximos 15, 20 días, pero buscamos una fecha porque está en el contexto del aniversario. ¿Ah? ¿Cuánto cumplen? Centenario, porque cumplen 100 años, o sea, importante. No digo que sea, puede ser incluso en 2 meses, pero buscamos una fecha, una sesión extraordinaria, porque queremos dar una señal. ¿Les parece? Ya. Y ahí el secretario busca una fecha y nos propone la próxima sesión. Diputada Flores. Gracias, presidente. Esto también a propósito de los puntos varios. La verdad es que esta es una situación que probablemente aqueja al personal en retiro de todo nuestro país, y me gustaría pedirle el acuerdo a la comisión por lo siguiente. Es algo que está perjudicando particularmente al Ejército de Chile, que tiene relación con las órdenes médicas para poder atenderse en los establecimientos médicos que son, digamos, asociados al personal en retiro para que se puedan atender. La situación que ocurre, señor presidente, es que desde un par de años hasta la fecha, más o menos 2 años aproximadamente, cuando
alguno, ¿cierto?, de las personas del personal en retiro del ejército requiere atención médica, tiene que ir a retirar una orden que le autoriza poder acceder a esa atención médica en alguno de estos establecimientos dependientes, pero esa orden la tiene que retirar primeramente en algún regimiento. En el caso, por ejemplo, voy a poner algunos casos prácticos de alguien, cierto, dependiente del ejército que vive en Quilpué, tiene que ir al regimiento Maipo a Valparaíso a pedir la orden médica para después atenderse, o tiene que ir al Granaderos a Quillota, o tiene que ir al Yungay a Los Andes, lo que implica, por cierto, una situación súper compleja, porque estamos hablando de personas, la mayoría de avanzada edad, con serias complejidades, porque claro, un uniformado en su vida, digamos, de servicio a las instituciones, tienen una regia salud, pero los problemas a propósito, cierto, de las designaciones y las inclemencias propias del ejercicio de sus funciones vienen tardíamente, cuando efectivamente ya son personas de avanzada edad. Y eso ha generado, la verdad es que, muchísimas complicaciones. A mí me parece increíble y me gustaría que exista un sistema que sea un sistema tecnológico, que es lo que debiera tener desde mi punto de vista el ejército, donde cada persona que llega, ¿cierto?, a uno de estos centros relacionados de atención médica y ponga la huella digital, así como alguien va a comprar un bono para FONASA o para la ISAPRE, también, ¿cierto?, con su huella digital pudiese acceder y saber que efectivamente es parte del personal en retiro y cumple con los requisitos para ser atendido. No que una persona, como me pasó un caso la semana pasada, una persona de Quilpué de 83 años, solo, y que se traslada, se moviliza en silla de ruedas, tenga que, con todas las complejidades que esto implica, tomar micro, la buena voluntad de que se pueda subir a una micro con silla de ruedas, ir a Valparaíso, ¿cierto?, a retirar al Maipo, o ir a Quillota al regimiento Granadero esta orden de atención. Entonces esta es una situación que verdaderamente es muy complicada para ellos, y yo sé, por cierto, que nuestra comisión principalmente se aboca a el personal en servicio activo, pero me gustaría que nosotros pudiésemos consultar al ejército cuál es la solución para este tipo de casos. ¿Por qué el ejército no se moderniza para que estas personas, ¿cierto?, no solamente no tengan que incurrir en un costo económico que implica el trasladarse a retirar estas órdenes de atención, sino que también las dificultades propias de movilidad que tienen el personal en retiro? Porque de verdad da mucha pena ver esta situación en la que se encuentran. Mucho del personal en retiro además vive solo, no tienen una persona que los vaya a acompañar a retirar estas órdenes médicas, que tienen que hacerlo además personalmente. No puede ir un familiar ni un tercero, aun cuando uno le pueda dar un mandato, un poder a alguien, no es permitido. Tiene que ir necesariamente el titular. Entonces, para saber cuáles son las posibles soluciones o qué mecanismo el ejército ha buscado como para poder enfrentar esta situación, y sobre todo la modernización que requiere la institución para hacerse cargo del personal en retiro en una edad que es particularmente sensible para cualquier persona. Eso, presidente. Muchas gracias. ¿Le parece, diputada Flores, les parece a la comisión solicitarle al Ministerio de Defensa, que la solicita también al Ejército de Chile y también a la otra rama de las Fuerzas Armadas, un informe de cómo funciona el sistema de solicitud de horas médicas en general, y si hay algún plan de modernización para que estas efectivamente sean en retiro, para el personal en retiro? Sí, efectivamente. Gracias por el comentario. Sí, secretario. No, simplemente que se en retiro para estos efectos depende de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, porque ahí está la caja de previsión de la Defensa Nacional. Sí. Entonces, sería al Ministerio de Defensa, así es, por intermedio del Ministerio de Defensa, a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, para que informen. Lo hacemos así, ¿le parece? Y si tienen algún plan de modernización, ¿ya? ¿Le parece? Estamos. Y plan de modernización. ¿Más puntos varios? Estamos, listo. Entonces, lo acordamos eso, diputada. Ya. Yo les quiero proponer, primero, a ver, justicia militar. Justicia militar, diputado Becker, la verdad que inteligencia, perdón, después entramos en justicia, inteligencia, según me señala, efectivamente el secretario no tiene urgencia, ¿no?
si quiere presentar. Sí, por favor. Sí, durante el periodo legislativo anterior, el proyecto iba un poco explicando lo que el diputado Becker consultó respecto a esta cantidad de urgencias que aparecen en la ficha de tramitación del proyecto. Como el proyecto estaba en trámite, normalmente el Ejecutivo lo que hacía era presentar la urgencia y antes de que venciera la volvía a renovar porque el proyecto estaba siendo colocado en tabla en la comisión. Después del 11 de marzo el proyecto no está con urgencia, ¿ya? No tiene urgencia de parte de este gobierno y por lo tanto está dentro del lugar que le corresponde. Eso, presidente. Eso. Y para que nosotros estamos conversando, hemos tenido reuniones de hecho con la ministra de Defensa, esperamos que en las próximas semanas el gobierno, el Ministerio de Defensa, a través de la Secretaría General de la Presidencia, le ponga indicaciones. Entonces, yo les quiero proponer que, y después vamos a tocar lo que plantea también el diputado Hirsch, perdón, no se me ha olvidado, pero les quiero proponer lo siguiente a propósito de lo que plantea el diputado Brito, que efectivamente, como habíamos quedado la semana pasada o antepasada, efectivamente es tratar el proyecto de justicia militar, que está en segundo trámite, ¿no es cierto? Entonces, lo que conversamos con el Ministerio, efectivamente, de hacer 2 rondas con expertos, ¿ya? Y a partir de ahí iniciar la discusión en particular con las indicaciones presentadas, si les parece. Y yo tengo aquí una lista de expertos que lo he conversado también con el Ministerio de Defensa para que haya toda la transparencia. A la señora María, la idea hay 8 personas acá, de la cual puede que vengan las 8 o puede que efectivamente vengan 6 en 2 sesiones, ¿ya? Y sería la señora María Inés Horvitz, el fiscal nacional, defensor nacional, Horvitz, justamente, María Inés Horvitz, el fiscal nacional, el defensor nacional, Milton Huica, Luis Cordero, Patricio Zapata, Tito Hernández, Juan Pablo Mañalich y Juan Domingo Acosta. ¿Ah? La Secretaría Oficialía, ¿ah? Bueno, la Secretaría Oficialía, y eso lo haríamos en las siguientes fechas. Estamos ahora a martes 9, ¿no es cierto? Sería el martes 16 y el martes 30. En 2 sesiones. ¿Estamos? Y por tanto, el día martes 6 de septiembre, ¿ya? Comenzaríamos con la discusión en particular con las indicaciones presentadas. ¿Me parece? ¿Estamos de acuerdo? Ya, de acuerdo. Posteriormente, si es que el gobierno todavía no ha ingresado las indicaciones para el proyecto de inteligencia, efectivamente, vamos a discutir el proyecto de policía militar y posteriormente lo que nos plantea, el proyecto nos plantea el diputado Hirsch. ¿Parece? Bueno. Diputado Kaiser. Señor presidente, no tener una organización de inteligencia funcional en Chile en este momento yo creo que es de la más alta peligrosidad. Honestamente yo creo que si hay algo que requiere de suma urgencia, debe ser visto lo antes posible, es el crear una institucionalidad en esa materia. No conozco ningún otro país que esté en una situación tan desmedrada en ese tema como nosotros. O sea, quizás podamos hacerlo de alguna manera para iniciar el proceso y el gobierno se sube. Diputada Flores. Gracias, presidente. Nosotros la semana pasada, algunos parlamentarios de Renovación Nacional tuvimos la posibilidad de conversar con el subsecretario del Interior y de plantearle precisamente nuestra preocupación por que avanza el tiempo y necesitamos, en el fondo, de estas indicaciones que presentaría el Ejecutivo el proyecto de ley de inteligencia. El subsecretario Monsalve, la verdad es que concuerda con que este es un tema sumamente importante y yo en eso no les obliga, lo tengo que reconocer. Por lo tanto, yo creo que debiésemos quizás delegar en el presidente, en usted, si les parece, insistir en la importancia de partir lo antes posible los primeros días de septiembre con esta discusión.
porque efectivamente el gobierno, según se nos señaló por parte del subsecretario, estarían trabajando en este tema, pero es importante ya partir la discusión y quizás usted pudiese, presidente, representar de manera transversal y unánime de esta comisión el ánimo del gobierno de que no queremos partir nosotros sin, digamos, que ellos también hagan lo propio y plantearle la preocupación de que pasa el tiempo y que este tema ya debió haber sido resuelto, por cierto, hace bastante, o sea, ya casi 3 años está este proyecto y es fundamental para el país. Quizás yo intentaría en una oportunidad más con el subsecretario plantearle la urgencia que tiene la comisión por tramitar el proyecto y que usted en el fondo le diga que este es un tema, yo creo que transversal de todos los parlamentarios representados en los distintos sectores políticos. Diputado Brito, sobre el punto, ¿cierto? Sí. Sobre el punto, es que es importante, yo creo que despejar algunas dudas. Se ha afirmado que no hay inteligencia. La verdad es que si eso ocurriera, no tendríamos que recibir los 10.000 millones de pesos en gastos reservados que las unidades de inteligencia están rendiendo esta semana. Es la Comisión de Control e Inteligencia en la que tenemos ese deber. El día de ayer estuvimos sesionando por varias horas en dependencias de la ANI, así que despejado el punto de que sí hay inteligencia, me gustaría poder recordar que el sistema de inteligencia en Chile distingue inteligencia en 3 naturalezas. Está la inteligencia militar, está la inteligencia policial y está la inteligencia estratégica a cargo de la agencia. Por eso que ante la necesidad de dotar de inteligencia para la persecución del crimen organizado, es que el proyecto en trámite no otorga facultades ni a las policías distintas de las que tiene para realizar su labor de inteligencia. Si quisiésemos avanzar en esta materia, presidente, en mi opinión es que debiésemos pensar en la reforma a las policías, donde sí va a haber que pensar de qué manera poder establecer capacidades de inteligencia policial que nos permitan poder anticiparnos a las acciones del crimen organizado. Así que en ese sentido, presidente, yo no suscribo el apoyar el proyecto de ley de inteligencia que el gobierno anterior ha enviado por distintos motivos, uno de los cuales ya expuse y otros también que el proyecto en trámite tiene artículos aprobados que son contradictorios en sí mismos. Entonces, para mí es muy importante y agradezco lo que ha planteado el diputado Baker por su intermedio, presidente, en el documento, porque él ahí señala cuáles son los aspectos que considera que hay que mejorar del sistema de inteligencia y que esos pueden ser indicaciones al actual proyecto de ley o pueden ser considerados por el gobierno en el proyecto que está comprometido a enviar. Lo que sí no puede ocurrir es que no nos preocupemos de la inteligencia policial, que es la que está a cargo de dotar de condiciones de seguridad a nuestro país. Y en ese entendido, creo que el proyecto atingente dice relación con la reforma a las policías y no con este proyecto que está principalmente enfocado en la ANI. Este proyecto no está enfocado en la inteligencia policial, lo que hace es que se piensa desde la ANI y para la ANI ejercer una coordinación del sistema. Gracias, presidente. Gracias, diputado Brito. Sí, en la misma línea, antes de darle la palabra al diputado Kaiser, nosotros seguimos teniendo inteligencia. Lo que ocurre es que este es un proyecto que intenta modernizar justamente el sistema. Este proyecto es de interior, pero naturalmente la idea es que entre por acá, y eso lo hemos conversado. Y por tanto, en ese sentido, yo también suscribo lo que dice la diputada Flores, y yo efectivamente conversaré nuevamente con el subsecretario, objeto que el gobierno puede apurar el trámite, pero en ese intertanto, a septiembre llegamos para la discusión del proyecto que acabamos de concordar. Diputado Kaiser. Déjame si me equivoco, señor presidente, pero a partir del 2004 se prohibió a las Fuerzas Armadas y de orden hacer inteligencia en territorio nacional. Es el primer punto. El segundo punto es nosotros no tenemos contrainteligencia. La ANI no tiene facultades operativas, tiene facultades fundamentalmente analíticas, es decir, algo así como el FBI o como la CIA, como lo tiene Francia, el Luxemburgo o Alemania, se me olvida en este momento el nombre, el BND, Bundesnachrichtendienst, no existe en Chile. Es decir, que nosotros, por lo menos una de las piernas importantes de lo que es la defensa, cuál es la contrainteligencia, a nivel nacional, en la práctica no existe.
Y la inteligencia policial puede hacer muchas cosas, pero no es necesariamente el tipo de organización que se requiere cuando se trata de este tipo de temas que son más complejos, donde hablamos de terrorismo internacional, hablamos de bandas internacionales, de delincuencia, etcétera, porque eso traspasa la frontera. No solamente inteligencia exterior, es inteligencia interior y exterior. Y ahí se requieren de personas formadas en inteligencia para hacer ese trabajo. Nosotros empezamos ahora a formar la ANI, a darle facultades operativas, y en 10 años va a estar realmente operativa esa institución. Bueno, diputado Kaiser, efectivamente, como me señala el secretario, y lo sabemos, la ANI no tiene facultad operativa, la idea es que coordine los sistemas. Yo entiendo su preocupación, entiendo la preocupación de todos. Yo, si llegamos, el acuerdo es que converse nuevamente con el subsecretario para que le dé, ojalá, urgencia a este proyecto, para que ingrese las indicaciones y efectivamente lo discutamos a la brevedad. Por ahora, diputado Undurraga. Voy a hacer uso de la palabra para señalar algo que yo creo que debe ser tomado en consideración aquí. Efectivamente, yo estoy de acuerdo que nosotros tenemos que apurar el tranco, que tenemos que modernizar el chasis jurídico de nuestras inteligencias, pero para mí también es relevante la posición que va a fijar el gobierno en esta materia, porque finalmente es el Ejecutivo que es el que está llamado y no el Parlamento a desarrollar operativamente, digamos, todo esto. Podremos estar en acuerdo o en desacuerdo en muchos de los puntos a discutir e incluso en la visión de cómo desarrollar, digamos, el chasis jurídico y legal de los aparatos de inteligencia del país. Pero creo que es sumamente importante que usted le transmita la voluntad que yo siento genuina, presidente, de la preocupación transversal sobre el tema, que no estamos dispuestos a esperar 4 años a que llegue el proyecto, que no hay nada peor que dejar suelto a los diputados y no meterles proyectos de ley que puedan contribuir, digamos, a los objetivos de la nación en este caso, porque la inteligencia no es de un partido político, sino que es del Estado. Pero sí requerimos un poquito más de urgencia y de definiciones que yo entiendo que el gobierno está desarrollando. Aquí hay un proyecto que, si bien es cierto, puede ser cambiado por el Ejecutivo en forma completa, vía indicaciones, pero ya está en segundo trámite. Si nosotros partimos con un proyecto desde cero, finalmente lo que tenemos que es apurar el tranco para llegar a la mixta. De tal forma de efectivamente, ojalá antes de la mitad de la legislatura poder tener algo que proponerle, digamos, al país para empezar a trabajar sobre este tema, que yo creo que no debe ser manejado en términos partidistas, sino que tiene que ser manejado en términos de una visión macro del Estado. Diputado Hirsch. Gracias, presidente. Solamente aclarar, tal como se aclaró recién, que sí hay ley de inteligencia en Chile vigente. Yo creo que es importante para precisar, porque aquí va quedando la historia de la ley. En la ley 19974, que crea la ANI, en su artículo 7º, letra G, que uno se imagina que los diputados lo conocen, plantea y especifica la contrainteligencia también. Entonces, cuando se dice no hay contrainteligencia en Chile, es muy importante, y doy el dato por su intermedio, presidente, para que se lo tenga a la vista. El artículo 7º, letra G, específicamente se refiere a las labores de contrainteligencia que puede realizar la ANI. Por lo tanto, estamos de acuerdo que tenemos que avanzar en el tema, pero no sobre la base de que estamos hoy día en la indefensión, sino sobre la base que necesitamos avanzar y modernizar en los términos que bien ha planteado el diputado Brito, que conoce bastante también del tema, por su intermedio, presidente. Gracias. Muy bien, muchas gracias. A ver, 2 cosas. Uno, que voy a efectivamente a conversar con el subsecretario, conversaré con la ministra de Defensa para que efectivamente apuremos este trámite. No obstante, ya tenemos una agenda. 2,
estamos esperando que Defensa nos dé también las fechas para juntarnos en las otras, tanto en el Ejército como en la Armada. Sin embargo, estas no van a ser antes del 4 de septiembre por razones obvias, porque el Ejército está hoy día en bastante... Puede ser. Por eso estamos, esas fechas están un poco rezagadas. ¿Algún otro punto? Ya, como no hay nada más y por haberse cumplido el objeto de la presentación, esta se levanta.